Bien, vamos a comenzar este posatazas realizando el anillo mágico. Tomamos la hebra, el extremo, hacemos una X envolviendo los dos dedos, ingresamos por debajo y tomamos esta hebra que viene del ovillo. Así nos quedó trabado el anillo que es regulable, ajustable. Dentro del anillo, primero vamos a levantar 3 cadenitas. Y ahora sí, dentro del anillo vamos a hacer 12 puntos altos. Estas cadenitas no van a contar como punto alto. Así que continuamos los puntos altos haciendo una lazada, ingresamos al anillo y sacamos las dos lazaditas y las otras dos. Lazada, ingreso al anillo, sacamos las dos primeras lazaditas y la segunda. Y así continuamos hasta tener 12 puntos altos. Tenemos los 12 puntos altos, ajustamos el anillo y vamos a hacer un punto deslizado acá, entre las 3 cadenitas y el punto alto. Vamos a levantar cadenitas, hacemos lazada en el mismo espacio, vamos a hacer 2 puntos altos, lazada, ingreso, saco 2 y saco 2. Las cadenitas no cuentan, entonces tenemos 2 puntos altos o varetas. En el siguiente punto también lazada, vareta, lazada, vareta. Vamos al siguiente, 2 puntos altos o varetas. Y así vamos a dar toda la vuelta con aumentos, es decir, 2 varetas o también llamados puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Cuando terminemos esta segunda vuelta vamos a tener en total 24 puntos. Continuamos, nos vemos al final. Tenemos las 24 varetas y hacemos punto deslizado y cerramos como la vez anterior. Vamos a perder ahora, ajustar y perder esta hebrita. Entonces hicimos la vuelta número 1, la vuelta número 2 y en la vuelta número 3 levantamos 2 cadenitas, en el mismo espacio hacemos lazada, punto alto, vareta y en el siguiente un aumento de vareta. Entonces 1, 2, es decir, 2 varetas o puntos altos juntos. Y vamos alternando. En el siguiente una vareta punto alto, en el siguiente un aumento de vareta punto alto. Y así continuamos esta secuencia. Una vareta punto alto y un aumento de vareta punto alto, que sería 1 y 2 en el mismo espacio. Continuamos así y nos volvemos a ver hacia el final de esta vuelta. Finalizamos la vuelta número 3 y en vez de cerrar como hicimos hasta ahora, dejamos una hebrita y vamos a hacer un cierre invisible.
Vamos a enhebrar la aguja lanera y vamos a ir no al primer espacio sino al segundo, hacia atrás, ingresamos por acá y vamos a reconstruir una cadenita. Entonces atrás hacemos un nudito y reforzamos. Bueno, tenemos la vuelta número 3. En cualquier punto vamos a hacer el cambio de color para la vuelta número 4. Ingresamos el nuevo color, hacemos 2 cadenitas y vamos a hacer medias varetas. Entonces hacemos lazada, ingresamos en el mismo espacio, media vareta, es decir, pasamos los 3 lazadas juntas y otra media vareta y hacemos 3 lazadas juntas. Acá hicimos un aumento de medias varetas, 2 juntas. En el siguiente espacio, media vareta y en el siguiente, media vareta. Nuevamente lazada, media vareta, lazada, pasamos los 3 juntos, media vareta. Tenemos el aumento y ahora hacemos por separado media vareta y en otro punto media vareta. Entonces esta secuencia va a ser el aumento de medias varetas y media vareta, 2 medias varetas, o sea, una en cada punto siguiente. Lazada, vamos a hacer el aumento de medias varetas, 1 y 2 en el mismo punto y por separado 1 y 2. Así vamos a continuar dando toda la vuelta. Terminamos entonces la vuelta número 4, 2, 3, 4. Acá, arriba de la primera vareta, hacemos un punto deslizado. Y vamos a hacer 1, 2 medios puntos o puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y en el mismo espacio un medio punto o punto bajo. Entonces seguimos haciendo 1, 2, 3, 4 medios puntos. Levantamos 5 cadenitas. En el mismo espacio, un medio punto, punto bajo. Y en el siguiente vamos a hacer 1, después 2, 3, 4. Y así durante toda la vuelta levantamos 5 cadenitas. En el mismo espacio, medio punto, punto bajo. En el siguiente, en los que siguen vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. Y de esta manera vamos a dar toda la vuelta con esta secuencia. Nos vemos hacia el final. La cuarta vuelta. Hicimos las 5 últimas cadenitas, como venimos haciendo hasta ahora, donde salen las cadenitas, donde nacen las cadenitas, vamos a hacer un punto bajo o un medio punto, en el siguiente un medio punto y en el que sigue un punto deslizado. Y quedamos en la mitad, entre los 2 arquitos. Ahora entonces vamos a hacer lazada. Y en el siguiente arco vamos a hacer 3 varetas, 1, 2, 3,
una cuarta vareta, que va a ser la del medio. Hacemos 3 cadenitas, ingresamos acá en la base de las cadenitas y hacemos punto deslizado. Nos va a quedar esta puntita. Y en el mismo espacio hacemos 3 varetas más. En total son 7. Hicimos las 3 varetas, la central donde hicimos las cadenitas que le dan este piquito y 3 varetas más. Ahora contamos 1, 2 y hacemos punto deslizado. Y así vamos a repetir la secuencia. Entonces, acá mismo hacemos lazada, hacemos 3 varetas, una más, en la cual vamos a levantar 3 cadenitas y hacemos en la base de las cadenitas un punto deslizado. Vamos a terminar haciendo 3 varetas más en el mismo espacio. Contamos 1, 2 y en ese segundo un punto deslizado. Y así van a ir quedando los pétalos del girasol. Acá mismo lazada y trabajamos lo mismo en el siguiente espacio. Vamos a repetir 3 varetas, una vareta más, la central, levantamos 3 cadenitas, punto deslizado en la base de las cadenitas, en el mismo espacio 3 varetas más. Uno, 2, en el segundo punto, un punto deslizado. Miren cómo se van formando los pétalos. Y continuamos así trabajando en el siguiente espacio. Vamos a realizar todos los pétalos alrededor y nos encontramos al final de esta vuelta. Y llegamos al último pétalo. Lo terminamos de realizar. Vamos del lado de atrás y tomamos la hebra para llevarla hacia atrás. La lazada, punto deslizado y ajustamos. Entonces ahí cortamos tenemos el posatazas terminado, es muy bonito y también nos sirve, como es bastante grandecito, nos sirve para apoyar algún bol caliente o algún otro recipiente un poquito más grande que la taza. Espero que les haya gustado y que se animen a realizar.